Amigos, después de varios días de ausencia, hemos regresado con una nueva historia. Una nueva historia que te impactará. Se trata de la historia de un gallero, y cómo el mismísimo diablo se llevó su alma, aunque después se la regresó, pero tuvo que pagar las consecuencias, y tal vez algún día regrese por ella. Espero te guste esta historia, la cual fue escrita por Johnny Espino. Te invitamos a que nos regales un like y te suscribas al canal, para ser parte de la comunidad de Guerrero de Luz. Comencemos con la historia. El diablo y el gallo. Quiero contarles esta historia, en la que cosas desafortunadas y aterradoras me ocurrieron por ignorante, por no controlar mis impulsos y desafiar fuerzas a las que no podía combatir. Sé que fui terco y testarudo. Ahora me doy cuenta de la gravedad de mis errores y lo que mis acciones conllevaron. Quisiera que el tiempo retrocediera hasta aquel momento en el que mi vida cambió, pero eso es imposible. Debo vivir con lo que hice y al final esperar el perdón de Dios para entrar al reino de los cielos después de mi muerte. Para ese entonces yo era ganadero. Trabajaba en el rancho de mi abuelo, al cual iba cada mañana y regresaba por la tarde. Él me instruía para que algún día yo me encargara de todo. Sus intenciones era que heredara un montón de sus posesiones sin importarle lo que dirían los demás. Aún no estábamos haciendo las vueltas del testamento, pero veía una gran seguridad en los ojos de mi viejo cada que me hablaba de eso. Él era el padre de mi madre. El mío había fallecido en una pelea. Al parecer ofendió a un hombre peligroso y este no dudó en darle la orden a sus hombres de que le vaciaran al menos 5 cargadores. Yo tenía 5 años cuando eso pasó. Fueron días terribles, pero contamos con el apoyo de nuestra familia y salimos adelante. Mi madre tampoco estaba en contra de que yo heredara las tierras de mi abuelo. Todos sabían que ese era su deseo. Solo a mí me quería a su lado todos los días, para enseñarme cosas o simplemente hablar y disfrutar de su compañía. A veces me decía que fuese yo quien le diera las órdenes a los trabajadores, de lo que tenían que hacer y todo eso. Se sentía muy bien. Me hacía sentir como el dueño de todo, y en un futuro lo sería. Nadie tenía dudas sobre ello. En casa vivía con mi esposa y mi hijo de 5 años. Adoraba a mi familia, pero confieso que les dedicaba poco tiempo, al menos a mi pareja. Todo el día me la pasaba en el rancho, y los fines de semana me perdía para el palenque a que mis gallos pelearan. Era algo que me gustaba mucho. Algunos los tenía en el criadero del rancho, donde unos trabajadores se encargaban de cuidarlos y adestrarlos para que fuesen los mejores. Yo tenía fama de ser uno de los que más ganaba cada vez que iba, y eso despertaba la envidia entre los demás. No faltaba el que me retara para probar que sus gallos eran mejores que los míos, y al final se equivocaban, perdían, y a raíz de eso les daban ganas de iniciar una pelea. Pero la gente me apoyaba al igual que mis amigos y primos. No tenían oportunidad, y se quedaban sin hacer nada. A menudo me llevaba a mi hijo para que viera las peleas de gallos. Era sencillamente emocionante, y por fortuna le gustaba. Es por eso que digo que a quien le dedicaba menos tiempo era mi pareja, porque a veces hasta mi pequeño me lo llevaba para el rancho, para que viera los animales y jugara un rato. A pesar de todo esto, yo me sentía feliz, tenía mi futuro asegurado. A mi familia no le faltaba nada, los complacía en casi todo. Unos que otros días los sacaba a pasear y eso, pero no muy frecuentemente. Siempre he sido un hombre de cosas sencillas. Después de las peleas de gallos me iba a beber con mis amigos y demás, incluso a veces con los hombres a los que les ganaba en el palenque. Jamás me gustó el problema ni las peleas, siempre las evitaba. Creo que por eso muchos me consideraban y respetaban. Si alguien me hubiera dicho que las cosas iban a cambiar de un momento a otro, dando inicios a los sucesos desafortunados que casi acaban conmigo, no lo hubiera creído. En mi mente no había manera en que las cosas salieran mal, porque estaba haciendo todo bien. El destino y la vida me tenían preparado cosas diferentes, inimaginables y perturbadoras que cambiaron mi vida para siempre. Fue así como llegó aquel fin de semana en el que regresé del rancho. Me bañé y llevé a mis gallos al palenque para humillar a los demás y tener dinero extra, el cual gastaría en tequila y demás. Lo que quedaba se lo regalaba a mi esposa para contentarla por llegar demasiado tarde a casa.
Ese día noté que había alguien que llamaba la atención de los demás. Era imposible no voltear a verlo. Un hombre vestido de negro con un gallo del mismo color en sus piernas, como si fuese su mascota y no un animal de pelea. Estaba escoltado por otros 4 a su lado. Se notaba el poder y el dinero que debía tener, y pronto los rumores llegaron a mis oídos. Se hablaba de él como una persona importante a quien se le debía tener respeto total, pero nadie decía por qué o a qué se dedicaba. Otros afirmaban que ese gallo negro no lo ponía a pelear, porque era una victoria segura. Todos le apostaban al hombre y todos ganaban. Al parecer la fama ya la tenía por todos los pueblos de los alrededores, y aún así nadie sabía nada de él. Uno de mis amigos me dijo que lo retara, que mis gallos podrían ganarle el suyo, pero me negué. No quería llamar la atención de nadie, mucho menos de un hombre como ese. A simple vista se veía que con hablarle ya me iba a meter en problemas. Así que caminé y me senté esperando mi turno para pelear, como siempre lo hacía. En esa ocasión me tocó contra el hijo del alcalde, un muchacho de unos 23 años que quería probar su valor y ganar algo de reputación intentando ganarme a mí. Yo escogí cuidadosamente el gallo que quería que ganara la pelea, y fue cuando éste dio inicio. La cosa fue que casi no le presté atención al gallo. Mi mirada estaba clavada en aquel hombre vestido de negro, ya que se burlaba de mi animal con sus escoltas, señalándolo y después señalándome a mí. Eso hizo que me saliera de mis casillas, pero a pesar de todo no armé un pleito por eso. Mantuve mi compostura, me concentré en la pelea y fue cuando el suceso sorpresivo llegó. Mi gallo perdió la pelea. Fui testigo del último golpe que le dieron para que éste cayera sin vida en el piso. Dejó de moverse al instante, y la gente rompió en gritos y felicitaciones por la emoción de que el hijo del alcalde fuera mi vencedor. Mis amigos se acercaron a decirme que no pasaba nada, que a veces también se perdía, y eso no significaba nada. Yo quedé sin palabras, sin habla, ni siquiera fui capaz de recoger a mi gallo. Mi mente quedó en blanco, tratando de comprender el enigmático suceso. Para muchos esa no fue una reacción correcta ni propia de un buen perdedor, pero es que ellos no comprendían que ese gallo que acababa de perder era de los mejores, y había descansado por unas 3 semanas. Lo tenía preparado para asegurar la primera pelea. No debió caer de la manera en que lo hizo. Además, después me confirmaron que el hijo del alcalde era un inexperto, y que sus gallos ni siquiera estaban bien entrenados, porque apenas tenían días desde que empezó su adiestramiento. No era posible que tuviese lo necesario para ganarle al mío. Pero así fue como sucedió. Las cosas no se detuvieron ahí. Horas después me quise recuperar de lo que pasó, y reté a otro hombre a pelear, alguien a quien yo sabía que le ganaría sin problema alguno. Estaba muy confiado. Para mí era una pelea asegurada, y todas las apuestas estaban puestas a mi nombre. Y fue cuando me llevé la segunda sorpresa. Después de un montón de burlas del hombre vestido de negro, mi gallo perdió y cayó sin signos vitales al piso, cediéndole la victoria al del contrincante. Perdí 2 de mis mejores gallos en aquella noche, y mucho dinero que no esperaba perder. Ante la decepción, me fui para la casa no sin antes arrojarle una mirada contundente al hombre de negro. La furia corría por mis venas y la sangre se evaporaba de la rabia. Ese fue el inicio de mi mala racha. El dinero que me ganaba en el rancho lo repartí entre mis gastos y los gallos. Tenía que recuperarme de esas 2 pérdidas. Pero entonces declaré que ese dinero lo recuperaría el fin de semana siguiente. Le invertí tiempo y dedicación a mis animales para que estuviesen más que preparados, pero de nada sirvió. Gané 2 peleas seguidas, y en la tercera lo aposté todo, con toda la seguridad del mundo. Fue cuando aquel hombre de negro volvió con su burla sin disimular, y poco después mi gallo perdió. El dinero se esfumó. Quedé peor que el fin de semana pasado ese, y con la moral por el piso. Tenía unos tragos encima ya, y mis impulsos me hicieron intentar retar y desafiar a ese hombre fanfarrón. Fueron mis amigos los que me detuvieron, diciendo que con él no debía meterme, o sus escoltas me enviarían directamente con San Pedro. No quise aceptar que tenían toda la razón del mundo, pero yo era terco como una mula. Me sentía humillado, y así no iba a dejar las cosas, al menos no para siempre. Las siguientes 2 semanas fueron iguales. Pura pérdida.
y hasta el menos experto se atrevía a retarme y de paso ganarme. Pasé a ser la burla de todos, el que menos ganaba y el que se le había acabado la racha. Solo me quedaban 2 gallos ahora, y mi esposa no ayudaba en nada. Las peleas en casa aumentaron por mi descaro de desquitarme con ella cada que regresaba del palenque. Nunca hubo maltrato físico, pero sí verbal. Le decía cosas que no se merecía. Era una buena mujer. No vi mi error en ese entonces. Esa misma semana decidí que retaría a ese hombre de negro y a su supuesto gallo invencible. Los derrotaría y entonces todos volverían a respetarme. Esas eran mis intenciones. Estaba seguro de eso. Para el día viernes, uno de mis amigos me invitó a tomar, y aquel hombre llegó a la cantina a eso de la medianoche. Me hizo sentir muy incómodo, y lo peor fue que después se acercó a mí. Se sentó al lado y dijo que lamentaba la mala racha por la que estaba pasando, adornando su rostro con una sonrisa burlona. Yo solo asentí con la cabeza sin decirle nada, y fue él quien dijo que le daría una gran cantidad de dinero al que derrotara a su gallo. Con sus expresiones y el modo de hablar me di cuenta de que me estaba provocando. Así que decidí caer en su juego y decirle que mi gallo le ganaría el suyo. Dijo que si él ganaba, no me iba a quitar dinero, sino algo mucho más importante que eso. Mi amigo y yo nos miramos las caras, sonreímos y después pregunté qué me quitaría si yo perdía. Afirmó que estaba interesado en mi alma, y su gallo me la quitaría por medio de la pelea. En ese momento ambos nos pusimos de pie y estrechamos nuestras manos. Todo estaba dicho, las cartas sobre la mesa y la decisión pactada. Solo quedaba esperar el domingo para ver qué era lo que el destino quería para mí. Cuando ellos se fueron, llegó otro amigo mío que se dio cuenta de todo y me dijo que renunciara a esa pelea, que lo mejor era que quedara como un cobarde porque él no hablaba con engaños. En verdad se llevaría mi alma cuando mi gallo perdiera, porque era seguro que iba a perder. Le dije que se calmara y no exagerara las cosas. Fue entonces cuando me contó que muchos afirmaban que ese hombre era en realidad el diablo, y siempre buscaba la manera para perjudicar a los hombres. Me extrañó mucho que me dijera algo como eso. No me lo esperaba, pero no le creí. Me zafé de él diciéndole que estaba alarmado, pero que no tenía nada de qué preocuparse, porque nadie se llevaría mi alma a ningún lado. Me fui para la casa, y entonces la preocupación me invadió. Creo que en verdad pensaba que ese hombre podría ser el mismísimo diablo, y por eso yo estaba en mi mala racha, debido a sus burlas y demás. Llegué a casa un poco ebrio, pero nada pesado. Mi esposa dormía. Yo me acosté al lado de ella y pensaba en lo que pasaría si en verdad llegase a perder. Las consecuencias de perder mi alma en una pelea de gallos no valían la pena, pero seguía incrédulo ante lo que mi amigo me decía. Lo que me inquietaba era que ese mismo hombre fue quien me lo dijo. No tuvo que usar otras palabras para darlo a entender. Fue muy directo. Consideré pedirle a Dios que me cuidara, pero si en verdad me hubiese preocupado, simplemente hubiera cancelado la pelea y listo. No sé por qué no lo hice. Creo que mi orgullo estaba muy afectado, y no quería ceder ante el miedo. Además consideraba el respeto que tendría de salir victorioso. Finalmente llegó el día domingo, y todos me miraban con miradas caídas, como si supieran que era imposible que yo saliera como el vencedor de ahí. En el palenque nos pusieron como la mejor pelea de la noche. Estaba mentalizado en que lo peor podría pasar, pero ni así me podía tranquilizar. No se me hizo raro que todos le apostaran al gallo del hombre vestido de negro. Según me contaron, nadie apostó por mí, ni siquiera mis amigos. Para todos la victoria era segura para el gallo negro. Yo no tenía oportunidad alguna. Eso no me desanimó. Yo sabía que había escogido al mejor gallo que tenía, con una racha de victorias perfecta. Le entregué la pelea a Dios y dimos inicio con eso de una buena vez. El hombre vestido de negro me miraba con una sonrisa muy incómoda. Me veía como un perdedor antes de que todo comenzara, y eso me sacaba de las casillas. Mi amigo me ponía las manos en el hombro, como si fuesen condolencias. Tampoco ayudaban mucho, pero les reconozco que hicieron lo que pudieron intentando que cancelara la pelea. Fui muy terco, y eso hizo que lo pagara muy caro.
Cuando la pelea comenzó, ambos gallos se daban con todo. Los gritos de la gente se debían escuchar al menos por 5 cuadras. A pesar de todo, mis amigos ahí estaban apoyándome, con la esperanza de que mi gallo diera la sorpresa y se alzara con la victoria. En el primer minuto se notó que el mío era superior. Eso me dio mucha alegría. La balanza parecía estar de mi lado. Fue entonces cuando noté que los ojos del gallo negro se tornaron en un color rojo y de un solo golpe sorpresivo le quitó la vida al mío, poniendo fin a la pelea y dándole la victoria al hombre que no dejaba de burlarse de mí. Todos cobraron su dinero. Era una apuesta segura. Antes de irme, el hombre se acercó a mí y me dijo que a partir de ese momento, mi alma le pertenecía solamente a él, y que sería interesante lo que yo haría para poder salvarla. Me fui directamente a casa, prácticamente trastornado por lo que acababa de suceder. Me sentía vacío por dentro, sin hambre, sin sed, sin sentir calor o frío. De hecho, tampoco tenía emociones. Fui totalmente neutral con mi mujer y cero alegre con mi hijo. Deduje que algo importante me faltaba, algo que no debía perder, y era obvio de qué se trataba. No tenía alma. Al morir me iría al infierno como todos decían. Esa noche fue horrible. No dejaba de escuchar voces que me decían que me esperaban en el infierno, que yo era un tonto por pensar que ganaría, y un montón de insultos más. Mi esposa no los escuchaba, solo yo. Por las mañanas me despertaba con arañazos en la espalda. En una ocasión los tuve en el rostro. Fue horrible. Me la pasaba todo el día con miedo hasta de salir a la calle, y después aterrorizado por no querer regresar a casa y tener que presenciar esa actividad paranormal que me acechaba. Dejé de sentirme vacío para sentir únicamente miedo, temor, inseguridad y angustia. Fueron los peores días de mi vida y parecían no tener fin. Los gallos que me quedaban se murieron sin razón alguna. Tuvimos que enterrarlos. Fue entonces cuando me animé a contarle todo a mi abuelo y me regañó. Dijo que yo era un completo tonto por haber aceptado esa pelea, que no debía haber cometido semejante locura, y que en efecto, mi alma le pertenecía a ese hombre ahora. Fue cuando me contó que lo conocía, si era el mismo diablo, y que uno de sus hermanos lo conoció en el mismo palenque de gallos, donde también perdió su alma. Suspiró, y me dijo que había una oportunidad de que me salvara, pero no me iba a gustar nada. Le dije que me dijera, y lo hizo. Contó que para poder recuperar mi alma, debía dar en ofrenda la de alguien querido del mismo modo en que la perdí. Para ello tenía que pelear una última pelea, pero no con uno mío, sino con el de la persona a la que yo ofrendaría. Para ese momento solo pensaba en que quería mi vida de regreso, irme a dormir sin temor y caminar sin miedo. Asentí mirando a mi abuelo, y me dijo que no quería saber los detalles, pero que hiciera lo que tuviera que hacer. Esa noche le robé un gallo a mi amigo más cercano. Era el único de ellos que tenía uno, y para que no se diera cuenta pinté cuidadosamente al animal. Se veía horrible. Cuando el domingo llegó todos se burlaban, pero no me importaba en absoluto. Era lo que debía hacer, y nuevamente reté al hombre en público. Aceptó riéndose y mirando de reojo a mi amigo, aquel que se quedaría sin alma. No me delató, solo me dijo que le sorprendía de lo que yo era capaz de hacer, y sin más nada que decir la pelea inició. Tal y como lo esperaba, el gallo de mi amigo perdió, y al instante sentí un calor enorme que me puso a sudar sin parar. Esa fue la señal de que mi alma había regresado a mi cuerpo, y mi amigo se veía normal. Miré al diablo, sonrió y se fue con sus hombres. Nunca jamás lo volví a ver. Días después me dijeron que ese amigo se había vuelto loco. Aseguraba ver cosas por las noches y demás. Su familia se vio en la obligación de mudarse del pueblo, porque se había vuelto muy violento, y no lo volví a ver nunca. Sé que hice muy mal, y por eso otros pagaron el precio, pero quería mi alma de regreso. Sé que todos hubieran hecho lo mismo que yo, y espero que al final Dios tenga piedad tanto de mí como de mi amigo.
para que no termine pasando la eternidad en el infierno.